Muy buenos días a todos. Nos encontramos a dar inicio a una jornada más en nuestra clase de estudios sociales. Vamos a desarrollar el tema que tenemos por acá, es ambiente laboral en Centroamérica. En esta precisamente quiero hacer énfasis en que vamos a darle desarrollo a un cuestionario de lectura dirigida, precisamente para poder poner en práctica nosotros el hecho de que usted pueda leer, sacar sus propios análisis, tener una perspectiva de forma individual con respecto al tema. Como hemos venido hablando acerca del sistema laboral en Centroamérica, hemos visto o hemos hecho una referencia o unas diferencias en cuanto a cómo es que ha evolucionado todo este tema con respecto a los derechos laborales que se tenían antes, la forma de pago, que eran unas famosas fichas que eran los que hacían uso. Ahora vamos a mencionar o enfocarnos en cuanto al tema ambiente laboral en Centroamérica. Le voy a proporcionar esta guía, que son de 7 preguntas, pero no sin antes poderle comentar un poco acerca de este tema. Tenemos, según la información que usted tiene acá con su libro, que fue en las últimas décadas del siglo XIX que todos los gobiernos promovieron diversas reformas. Eso es lo que le mencionaba en los temas anteriores, que han sido básicamente los cambios que los diferentes gobiernos fueron implementando. Y tenemos una diversidad, que eso se enfocó en promover la habilidad de los gobiernos centroamericanos para mantenerse en el poder. Se basó en la capacidad de promover acciones tendientes a crear y consolidar el Estado-Nación, es decir, que prácticamente las ganancias fueran de forma recíproca en cuanto al Estado. También tenemos que en estas últimas reformas tuvieron una gran incidencia en los primeros 50 años del siglo XX, ¿sí? Vamos a mencionar en cuanto a Guatemala, la principal fue la reforma llevada a cabo desde la década de 1870. ¿En qué se basó eso? En la orientación a la tenencia de las tierras. Esto es en cuanto a Guatemala. Eso lo va a encontrar usted acá, mire, en tenencia de la tierra, que básicamente es lo que distingue a Guatemala, ¿sí? Luego pasamos a El Salvador. En El Salvador, básicamente, toda esa información que usted tiene acá, lo que más sobresale es la privatización de la tierra, que fue un proceso que inició en la década de 1880, ¿sí? No llevó, originalmente no llevó una escasez de tierras, aunque sí propició la polarización social. Esto fue durante el conflicto civil de nuestro país, que sucedió en 1880, ¿sí? Eso fue como que afectando mucho más y en sí a la población indígena, que eran en ese entonces quienes no tenían o de qué manera hacer valer sus derechos. Luego tenemos en Costa Rica. Esto quizás lo más sobresaliente en Costa Rica era que consecuentemente era la excepción de Nicaragua, la élite terrateniente costarricense era débil políticamente, ¿sí? Y que ocasionó esto la ausencia de grandes comunidades indígenas y la baja densidad poblacional. Hubieron deficiencias en cuanto al desarrollo laboral también. Entonces, prácticamente eso es lo que como que sobresale de Costa Rica, ¿sí? Que tenían ausencia de comunidades indígenas y la población era poco, o sea, es decir, que no tenían población en ese entonces su densidad poblacional no era mucho, ¿sí? Entonces eso es básicamente en cuanto a Costa Rica. Veamos en cuanto a Honduras. En Honduras lo principal y lo más sobresaliente es el desarrollo político hondureño, que fue inestable desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX.
De igual forma, lo que sobresale en Honduras en cuanto a las características, quizás se podríamos mencionar es la dependencia en la inversión extranjera. Prácticamente es lo que podemos encontrar por acá. La dependencia en la inversión extranjera resultó en un débil estado que no pudo penetrar las áreas de su competencia, es decir, que no era suficientemente como para ser de forma competitiva ante los demás países. Y finalmente tenemos en Nicaragua, que en Nicaragua lo que sobresalió en aquel entonces era el resultado de una fuerte dictadura, ¿sí? Aquí está, de una fuerte dictadura que llevó a una débil élite terrateniente, ¿sí? Y la concentración de tierras. Prácticamente lo que les afectó a ellos en su momento era que se eran sumergidos en este momento, precisamente y exactamente en 1867 a 1893, que Nicaragua pasaba por todo este proceso de la dictadura, que a ellos los hizo caer y tener una débil, prácticamente ser fuera o estar fuera para ser un país competitivo, ¿sí? Bien, nos quedamos con esta breve recorrido sobre las características y lo que sobresale en cada uno de estos países acerca del ambiente laboral en Centroamérica. Básicamente hemos dicho que tenemos el hecho de la diferencia de cada uno de ellos, en el hecho de poder mencionar las características. Tenemos reformas que fueron llevadas a cabo siempre afectando a la población indígena. También tenemos lo que menciona en nuestro país a partir de la década de 1880, que si bien dije es a partir del conflicto civil que sufrió nuestro país. También tenemos en Costa Rica, que en aquel entonces era una élite terrateniente bastante marcada, pero con ausencia de comunidades indígenas. Y así podemos mencionar las características que mencionan o podemos mencionar como sobresalientes de cada uno de ellos y formar las características del ambiente laboral. Ahora, esto es lo que yo he querido mencionarle de cada uno de ellos. Usted va a hacer la lectura completa, como bien dice acá, de la página 104 y 105, y usted va a sacar sus ideas propias, ¿verdad? Ahora, y va a terminar en la página 105. Esto le va a ayudar a usted para poder resolver precisamente el cuestionario. Miren en qué se basó la habilidad de los gobiernos centroamericanos para mantenerse en el poder. Tenemos también aquí las reformas tuvieron gran incidencia en las primeras. ¿En qué siglos? ¿Sí? Tuvieron gran incidencia en qué siglos. Ahí usted lo va a encontrar. Las reformas fueron llevadas a cabo desde la década de 1870. En Guatemala estuvieron orientadas a qué. Ahí lo va a explicar usted. La privatización de la tierra en El Salvador fue un proceso que inició en la década de, hace un ratito se lo mencioné. A diferencia de otros países, ¿cuál era la diferencia de la élite costarricense? De igual forma, ahí se lo mencioné así de forma ligera. En el desarrollo político hondureño fue inestable desde fines del siglo, ¿cuál siglo ahí menciona? Después de la década de los 30 del régimen conservador en Nicaragua, 1867 1893, el resultado fue ahí que tuvieron como resultado el país de Nicaragua. Eso es lo que usted va a darle desarrollo en esta ocasión. Vale recalcar que le voy a proporcionar el cuestionario que a usted le va a servir, pero en esta ocasión su trabajo es poder escuchar este audio que a usted le va a servir para poder sacar sus propias ideas, como ya le mencionaba, en su libro texto, ¿sí? En este caso vamos a tener 2 jornadas.
teóricas. En este caso usted lo puede tomar la primera para darle lectura y en la segunda le voy a proporcionar el cuestionario que ya mencioné en esta ocasión. Si tiene preguntas, puede hacerlo. Recalco que la información que usted va a tener en esta ocasión con respecto a este tema, en su cuaderno va a ser este cuestionario resuelto, ¿sí? Muy bien, gracias. Si tienen dudas me lo hacen saber y con gusto les ayuda a resolver.